La nieve caía suavemente sobre las calles iluminadas de la ciudad, cubriendo todo con un manto blanco que parecía borrar las preocupaciones del mundo. Al menos por una noche era Nochebuena. Las luces doradas colgaban de los edificios, los escaparates brillaban con regalos lujosos, y las familias caminaban juntas riendo, abrazándose, compartiendo ese calor que no se compra con dinero. Pero no todos tenían un hogar al que regresar, ni todos tenían a alguien que los esperara. Alejandro Ruiz era conocido por todos, un empresario multimillonario, dueño de una cadena internacional de tecnología, admirado por su inteligencia y temido por su frialdad. Tenía mansiones, tenía autos de lujo, tenía poder, pero no tenía paz. Desde que su esposa había fallecido 5 años atrás, su vida se había convertido en una rutina vacía. Solo había una razón por la que seguía adelante: su hija Lucía. De 7 años ella era luz en medio de su oscuridad. Esa noche Alejandro conducía por la ciudad. Después de salir de una reunión tardía, Lucía estaba en casa con su niñera, esperándolo para cenar juntos. Pero algo en él no quería volver. Todavía no quería enfrentarse al silencio de su enorme casa. Mientras conducía, se detuvo en un semáforo cerca de un callejón. Y entonces la vio una mujer delgada con ropa vieja y rota. Estaba hurgando en un contenedor de basura. No era algo extraño en la ciudad, pero algo en ella llamó su atención. No estaba desesperada, no parecía perdida. Había dignidad en sus movimientos, como si incluso en ese momento aún se aferrara a algo más grande que su situación. Alejandro frunció el ceño porque murmuró. El semáforo cambió a verde, pero no avanzó en lugar de eso. Estacionó el auto, no sabía por qué lo hacía. Nunca hacía ese tipo de cosas. No ayudaba a desconocidos, no se involucraba. Pero esa noche era diferente. Se bajó del auto. El frío golpeó su rostro, pero caminó hacia ella. Oiga, la mujer se detuvo lentamente, no parecía asustada. Solo cansada levantó la mirada y por un segundo, el mundo de Alejandro se detuvo. Sus ojos eran profundos, dolorosos pero llenos de historia. Sí, respondió ella con voz suave. Alejandro dudó. ¿Tiene hambre? La mujer sonrió levemente. Todos tenemos hambre de algo. Esa respuesta lo desconcertó. No era lo que esperaba. Alejandro señaló un restaurante cercano. Venga, le invito a cenar. Ella lo miró fijamente, como si intentara leer sus intenciones. No necesito caridad, no es caridad, respondió él, es Nochebuena. Ella dudó unos segundos, luego asintió. Está bien, entraron al restaurante. Las miradas no tardaron en aparecer. Un hombre elegante y una mujer sin hogar no encajaban. Pero Alejandro no dijo nada. Pidió comida, mucha comida. Ella comió despacio, con calma. Como alguien que no había olvidado lo que significa. ¿Disfrutar cómo se llama?, preguntó Alejandro. Elena siempre ha vivido así. Elena bajó la mirada. No, silencio, luego habló. Tenía una familia, un hogar, un esposo, una hija. Alejandro sintió un nudo en el pecho. ¿Qué pasó? La vida pasó una pausa, perdí todo poco a poco. No dio detalles, pero no hacían falta. El dolor estaba en su voz. Mientras hablaban algo cambió. Alejandro no sabía qué era. Pero por primera vez en años, escuchaba de verdad, no pensaba en negocios. No pensaba en dinero, solo estaba presente y Elena no lo veía como un millonario. Lo veía como un hombre. Después de cenar, Alejandro dijo, ¿puedo ayudarla? Elena negó con la cabeza. Ya lo hizo, no me refiero a darle un lugar. Un trabajo. Ella lo miró con firmeza y entonces dijo algo que lo dejó sin palabras. ¿Usted ayuda a todos o solo a los que le hacen sentir bien? Silencio. Esa pregunta lo golpeó fuerte porque sabía la respuesta. Alejandro llevó a Elena a un refugio cercano. Antes de irse le dio su tarjeta. Si cambia de opinión, ella la tomó. Gracias. Alejandro era la primera vez que alguien decía su nombre así en mucho tiempo. Con sinceridad, sin interés. Al llegar a casa, Lucía corrió hacia él. Papá lo abrazó con fuerza. ¿Por qué tardaste, Alejandro? La miró y sonrió porque tenía que aprender algo importante. Que él se agachó a su altura, que ayudar no es dar. Es entender. Lucía no entendió del todo, pero sonrió días después. Alejandro no podía dejar de pensar en Elena. Algo en ella había despertado algo en él. Así que decidió buscarla, pero no estaba en el refugio. Había desaparecido semanas después. En una conferencia empresarial, Alejandro estaba dando un discurso. Y entonces la vio entre el público. Elena, pero diferente, bien vestida, elegante, segura. Después del evento, ella se acercó. Hola, Alejandro, que ella sonrió. No soy quien creías, resultó que Elena era.
heredera de una fundación internacional, había estado viviendo como una persona sin hogar, por elección para entender, para ayudar mejor, y tú, dijo ella. Fuiste el único que se detuvo sin esperar nada. Alejandro se quedó en silencio. Todo lo que creía había cambiado. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque necesitaba saber si aún eras el mismo. Fuera de esa noche, con el tiempo, Alejandro empezó a cambiar. Creó programas de ayuda, fundaciones, pero esta vez no era por imagen. Era real, y Elena se convirtió en parte de su vida. No como un romance inmediato, sino como algo más profundo, una conexión esa Navidad. Un año después, Alejandro, Lucía y Elena estaban juntos. No en una mansión, sino en un comedor comunitario. Sirviendo comida, Lucía sonreía. Alejandro también, porque finalmente había encontrado lo que el dinero no podía comprar. A veces las personas que parecen no tener nada son las que más pueden enseñarnos. Y a veces el mayor regalo no es lo que das, sino lo que descubres en el proceso.